Muy bien, Miguel Ángel, esta tarde Chito y Mario Alejandro vamos a hablar de un extraordinario boxeador que tal vez tú recuerdes y también nuestra audiencia. Fue uno de los grandes campeones mundiales, Chito, en los pesos completos. Y con letras mayúsculas. De los grandes campeones mundiales. Campeones mundiales. Un estilo muy peculiar, muy suyo, encimoso. Sí. No dejaba a nadie ni se le fuera. Muy agresivo. Muy agresivo. Creo que fue el único que tocó a Muhammad Ali tan fuerte, le conectó muchos golpes. Inclusive creo que el problema de Muhammad Ali después de retirado del box, en lo de su enfermedad Parkinson, fue parte de las golpizas que se dieron él y Joe Frazier. ¿Quién ganó esa pelea? 3 peleas. ¿Fueron 3? Tres peleas. Su nombre correcto, Joseph William Frazier, y se le conocía por Smoking Joe, amigos. Joe Frazier, un extraordinario boxeador. ¿Qué significa en español smoking? De humo. Dicen que porque cuando hacía sparring dejaba humeante los guantes. Y también Smoking Joe le dicen por ahí, creo que a un osito que guarda los bosques en Estados Unidos. Oye, algo así. Fernando, de esas 3 peleas, ¿quién ganó más? 2-1. 2-1 de Muhammad Ali. Ah, sí. Pero sí. Las 3 me imagino que fueron grandes batallas, ¿no? Todas, nomás todas llegaron al límite, 15 rounds, no, 2 y una 14. La famosa Thriller en Manila. Las Filipinas. Qué buena memoria, Chito. Sí, mira, tuvo una carrera extraordinaria de 32 victorias. Joe Frazier con 24 knockouts y tuvo 4 derrotas, amigos. Y estas 4 derrotas a manos solamente de 2 boxeadores. 2 boxeadores, 2 con George Foreman. Así es. Y 2 con Muhammad Ali. Exactamente, nada más con ellos 2. Y fue el único que derribó a Muhammad Ali cuando estaba en su apogeo. Sí, mira, haciendo un poco de historia, Muhammad Ali fue campeón mundial en el 1964 y fue exactamente en ese año cuando Joe Frazier ganó la medalla de oro en Japón. Y la ganó porque iba como suplente, que iba para pelear en ese peso. Se llama, no sé si viva todavía o no vive, Buster Mathis. Buster Mathis, exactamente. Él ganó en una pelea amateur en Estados Unidos a Joe Frazier. Entonces, Mathis iba como representante de Estados Unidos a las Olimpiadas. Pero Joe Frazier iba como suplente en caso que pasara algo. Allá en Japón. Y afortunadamente para Joe Frazier pasó algo. Se lastimó. Se lastimó el otro y él actuó ocupó el lugar de Buster Mathis y afortunadamente para él y para Estados Unidos ganó la medalla de oro. Efectivamente, esa es la historia de cómo llegó él a tener el primer lugar en los pesos completos. Bueno, no era peso completo, en las Olimpiadas ganó en semicompleto. Así es. Sí, pero bueno, en esa misma fecha, Muhammad Ali, por otro lado, conquistaba por primera vez el campeonato del mundo venciendo a Sonny Liston. Pero hace unas semanas atrás, cuando hablamos de Muhammad Ali, amigos, decíamos que en el 64 fue campeón hasta el 67 y se le despojó de sus títulos por el hecho de que no se quiso registrar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En ese entonces era obligatorio servir a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Era obligatorio registrarte, ¿verdad? Y luego ya después de ahí te llamaban o no te llamaran al combate. No. Inmediatamente. Te llamaban. Ah, ok. La única manera que no servías a la Armada era si tenías algún defecto físico. Ok. Pero de otra manera estabas obligado. Ok. Yo no calificaba entonces, fichito. No, bueno, Muhammad Ali entonces es despojado del título en el 67 y entonces empezaron las 2 organizaciones a buscar quién iba a reemplazar a Muhammad Ali como campeón. Teníamos a la Asociación Mundial de Boxeo por un lado y teníamos al Consejo Mundial de Boxeo por otro lado. Entonces en la asociación hubo un torneo, una eliminatoria que al final la ganó el boxeador llamado Jimmy Ellis, que en la final le ganó a Jerry Quarry, que Jerry Quarry también fue canadiense. El canadiense era George Chuvalo. Ah, sí, perdón, sí, tienes razón. Sí, ¿verdad? Porque también George Chuvalo fue un oponente de los dos, de Muhammad Ali y de Joe Frazier. Total, Jimmy Ellis conquista el campeonato del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo por un lado
Y por otro lado, después de que gana la medalla de oro, Joe Frazier se hace profesional y tiene una carrera extraordinaria. Las primeras 11 peleas por nocaut, hasta que la pelea número 12 se enfrenta a Ringo Bonavena, y Ringo Bonavena le aguantó los 10 episodios, pero de ahí para adelante eran puros knockouts, hasta que finalmente disputó el título del mundo del Consejo, Chito, contra Buster Mathis, aquel que le había ganado en el amateur. Ahí cambiaron las cosas. Ahí ganó Frazier. Y se coronó como campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Y por otro lado, pues Jimmy Ellis era el de la asociación, Chito. Entonces había dos campeones. Pero fíjate que cuando se hizo campeón Joe Frazier, que fue por allá en el año del 68, no era muy reconocido. O sea, no se le daba mucha importancia. Más bien se le daba importancia a Jimmy Ellis, que él tenía el cinturón de la asociación, hasta que finalmente se hizo el encuentro para que se unificara el título y Joe Frazier noquea a Jimmy Ellis. Así fue. ¿Verdad? Entonces, ya una vez como campeón indiscutible de las dos asociaciones, este hombre sube hasta el límite, era muy famoso. Su estilo de boxear se prestaba para que la gente lo quisiera. Sí, porque era un boxeador que... Encimoso, ¿no? No se los quitaban de encima, ¿no? Así es. Ahí le mandé a Manuelito unos videos de algunos knockouts de él. Eran impresionantes. Desde que tocaba la campana, no los dejaba respirar. Se les iba encima y ponía la cabeza en el pecho del contrincante tirando golpes. Y tenía un aguante extraordinario. Están al aire los videos, Fernando, ahorita en Facebook Live. Qué bueno para que los que estén conectados por Facebook vean el estilo de este extraordinario boxeador. Uno de mis preferidos. Dicen aquí, Benjamín Romo, agradecemos porque siempre la audiencia, Chito, amigos, Fernando, siempre participa con nosotros también interactúa de manera cibernética, ¿no? Entonces en Facebook Live dice Benjamín Romo, que nada más nos escribe también cuando estamos con temas de fútbol o de otro deporte. A ver cuándo te das una vuelta, Benjamín. No tengo el gusto de conocerte, pero bueno, puedes estar aquí con nosotros también comentando. Claro. Dice Benjamín, escribe Benjamín Romo, dice, comenten por favor cuando el Pulgarcito estuvo a punto de derrotarlo. Para allá íbamos, Chito. ¿Te acuerdas? Eso a punto. Eso lo quería esconder porque es lo que tengo en contra de Joe Frazier. En el 1968, el primer 68, mexicano. ¿6'8"? 6'8". En el Madison Square Garden. Madison Square Garden. Hicieron la pelea Joe Frazier, Manuel Ramos, alias el Pulgarcito. Son las grandes ligas del boxeo, ¿no? El Madison Square Garden. Sí, la meca del boxeo. Y ahora Las Vegas, ¿no? El primer round, que fue un round muy vistoso para Pulgarcito Ramos, estuvo a punto de derribarlo con creo que fue un izquierdazo. Fue derechazo a la mandíbula. Derechazo a la mandíbula. Sí, el golpe preferido de Pulgarcito era el gancho al hígado, pero ahí fue con la derecha. Y se lo puso groggy por un momento, nomás que no tuvo la capacidad exactamente para rematarlo y ganar. Ahí estamos viendo el duelo. Y lo peor de todo es que lo hizo enojar a Frazier y el siguiente Ramos. Eso fue lo malo. Eso fue lo malo, sí. Noquearon. Pero efectivamente, el señor Romo, sí, recordamos mucho esa pelea. Yo estaba chico y pues todo México estábamos pendientes de esa pelea. Es que por primera vez ver a un mexicano disputar el campeonato mundial de los pesos completos, Chito. Y en el Madison Square Garden. El Madison Square Garden. El boxeo en claro, Estados Unidos, en el mundo. En el mundo. Es el lugar donde más peleas de campeonato mundiales se han efectuado. Sí. Ahora está Las Vegas, pero todavía Las Vegas no ha tenido tantos campeonatos como los que tuvo el Madison Square Garden. Fíjate, ¿qué tan famoso es el Madison Square Garden? Que no nada más para eventos boxísticos, para eventos artísticos. Sí. Me acordé de Buenavista Social Club, esa gran orquesta cubana, que su sueño era estar ahí precisamente en el Madison Square Garden. Bueno, me metí en otros terrenos, pero lo que voy, el grandioso escenario del Madison Square Garden. Ahora, el Madison Square Garden tiene varios salones, dependiendo para qué se va a utilizar, pero el principal es donde del boxeo, y tienen uno más pequeño que se llama el Hulu, tiene otro nombrecito por ahí, pero es impresionante. Yo, la verdad, nunca he estado ahí, es un sueño, he visto muchos videos, y simplemente el oír el nombre de Madison Square Garden, amigos, pues me hace recordar tantas y tantas peleas que se llevaron a cabo ahí. Por ejemplo, Joe Louis ahí peleó. Una de las que tengo en la retina, en el cerebro, así muy a la superficie, es ahí Salvador Sánchez hizo la última pelea de su carrera en el Madison Square Garden,
y también Ricardo El Finito López, ahí peleó por última vez antes de retirarse. La última pelea de Salvador Sánchez ahí fue. Contra Suma Nelson. Antes de haber peleado con Gómez. No, primero peleó con Gómez. Ah, ok. Y luego después con Azuma Nelson. También en el Madison Square Garden. Bueno, no, pero con Gómez fue en Las Vegas. ¿Azuma Nelson es ganes o qué es? De Ghana. Es Ghana, ¿verdad? Sí, de Accra, Ghana, de la capital de... Bueno... Era, más bien. Sí, ¿quién era? Azuma Nelson. No, todavía vive. Todavía vive, sí, okay. Sí. Entonces, el mencionar ese nombre, Chito, es traer muchos recuerdos de grandes boxeadores. Así es. Y ahí fue cuando Pulgarcito Ramos tuvo la osadía de subirse al cuadrilátero a cambiar golpes con Joe Frazier. Estuvo a punto de tumbar efectivamente en el primer episodio, pero en el segundo lo hizo pedazos. Joe Frazier. Finalmente, qué valiente. Lo hizo enojar, sí. Había niveles, había una diferencia en calidad. No era una pelea pareja. Sí es. No sé, yo creo que con lo de siempre, haber aceptado la pelea por lo económico, pero no estaba preparado para enfrentarse a una persona, a un boxeador de la calidad de Joe Frazier. Sí. Se reporta Homero Cruz Jr. Dice, saludos, gracias por estas historias del boxeo. Gracias por escucharnos a Homero Cruz. Gracias a él que nos escucha y qué bueno que las disfruta. Bueno, pues sigue adelante la carrera ya como campeón indiscutido Joe Frazier y finalmente se restablece la licencia de boxeador de Muhammad Ali, regresa al cuadrilátero, que por cierto, Joe Frazier intervino con el presidente de los Estados Unidos para que lo pudieran restablecer y le pudieran dar la licencia de pelea, de boxeador. Y entonces en el año de 1971 se enfrentan por primera vez, Mario. Muhammad Ali con 31, una pelea ganada, y Joe Frazier con 26 ganados. Ni uno de los dos había perdido. Invicto los dos. 19 años tenía yo en ese entonces. Bueno, no hablemos de edad, por favor. Bueno, fue una de las grandes peleas en la historia del boxeo. Se le llamó la pelea del siglo. Pero la pelea del siglo le han llamado a varias, sí. Pero con grandes contendientes, por supuesto. Sí, esta fue una de esas. Sí. Cuando regresaba Muhammad Ali, y yo recuerdo un encabezado de un periódico, Mario, que decía, regresa el señor que hizo del boxeo un arte, Muhammad Ali. Para ustedes que son conocedores y por supuesto que han visto una gran cantidad de peleas de gran relevancia, para ustedes, ¿cuál es la gran, verdadera pelea del siglo? Es difícil, ¿no? Muy difícil, yo no sé. Porque son varias, no hay una sola, pero ¿verdad? Esta es una de ellas. También cuando peleó con Joe Frazier en las Filipinas, fue una pelea salvaje. Digo, estás hablando de pesos pesados, son las que más gente recuerda a la gente, las que más ve la gente. Pero en pesos chicos también hubo grandes peleas. Las grandes moles dentro del ring, ¿no? Así es, la mole humana, les decía. Yo repetí la pelea de Ultiminio Ramos con David Moore. Yo la vi por televisión. Esa fue una pelea de toma y daca, los 15 rounds. ¿En vivo no les tocó ninguna? Y salió más golpeado Ultiminio Ramos. Ultiminio Ramos. Que el otro tenía más edad. Efectivamente, María. Le costó la vida esa pelea. Sí, lamentablemente. De manera presencial no les tocó ver una pelea. Yo vi la de Chávez contra Taylor. Meldrick Taylor. ¡Qué peleón! Esa es una de las grandes. La ganó de milagro Chávez. Él, el último segundo. Sí, pero de esas de pesos completos no les ha tocado. De peso completo. Yo he visto yo he ido a Las Vegas, vi ¿cómo se llama? Se me van los nombres, perdón. La cara pintada, hombre. ¿El Maromero Páez? No, peso pesado. El de ahorita. Mike Tyson. Mike Tyson. Sí. Lo vi un par de veces. Esas son grandes peleas también. Sí. Es que a través de la historia del boxeo, la categoría de los pesos completos, Mario, ha sido la categoría reina. Sí. Es donde hay más espectacularidad, más dinero, ligas mayores, más fama, pero en los otros pesos también. Mencionabas ahorita Ultiminio Ramos contra Dave Moore. Esa fue la primera pelea en 1963, Chito, que fue sancionada por el Consejo Mundial de Boxeo. Recién se había fundado. Se llevó a cabo en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Exactamente. Lamentablemente, Dave Moore... Tenía otro nombre en ese entonces, el estadio, no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía otro nombre. Ok. Cuando se trasladaba a Dodgers a Los Ángeles. Ok. Yo lo recuerdo como el estadio de los Dodgers. ¿El Chávez Rabín? No, tenía otro nombre. Pues sí, efectivamente ha habido muchas peleas, pero esta pelea del siglo, cuando regresa
al cuadrilátero Muhammad Ali, quiere recuperar su título que estaba en manos de Frazier. Frazier no lo dejó. Se fue hasta los 15 episodios, que en aquel entonces duraban así las peleas, pero en el round número 14, ¿qué hizo Joe Frazier con esa mano izquierda? Tenía un problema en la mano izquierda, amigos. Él, como su padre, era trabajador de una granja, trabajaban en labores ahí con los tractores, tuvo un accidente. Así fue. Y su mano izquierda le quedó doblada, ¿no, Jochito? Así fue, sí. Pero esa mano izquierda era la más letal que tenía. Así es. Bueno, y con esa mano izquierda envió a la lona a Muhammad Ali en el round. Por primera vez en su carrera de boxeadora, Muhammad Ali caía a la lona. De una manera espectacular. Bueno, en defensa de Muhammad Ali, hay que recordar que él estaba regresando al boxeo después de 4 años. Sí, de inactividad, sí. No estaba activo, entonces creo que eso le ayudó a Joe Frazier a ganar la pelea. Efectivamente. Sí, puede ser, porque después pelearon en 2 ocasiones y las ganó Muhammad Ali. En esa pelea hubo un lleno espectacular, no cabía ni un alfiler. De hecho... por ver el regreso de Muhammad Ali. Por ver el regreso de Muhammad Ali. Frank Sinatra le gustaba mucho el boxeo, pero él era un crítico de Muhammad Ali por no haber asistido. Tuvo muchos críticos. Bueno, él fue uno de ellos, pero en respuesta a Muhammad Ali exigió que no se le permitiera la entrada a Frank Sinatra, pero Frank Sinatra entró a ese combate, pero como fotógrafo. Tenía un amigo que era el dueño de la revista Time, y él entró como fotógrafo y pudo ver esa pelea, que por cierto se enojaron con Frank Sinatra porque fue la primera vez que iba a la lona Muhammad Ali y Frank Sinatra no le tomó una foto cuando estaba en la lona, porque él no era fotógrafo, él simplemente era la excusa para... Entonces, ¿quién se enojó con él? El Time, la revista de Time. Claro. Sí, porque querían, era algo histórico. Finalmente gana Frazier ese primer combate. Se vuelven a enfrentar en segundas instancias, pero ya Joe Frazier ya no era campeón, porque él se enfrenta. Estuvieron marinando mucho la revancha, que hay que volverse a poner los guantes, que se suben al cuadrilátero. Finalmente sí se suben, pero antes Joe Frazier va a Jamaica, a Kingston, Jamaica, a exponer el título contra un joven que había ganado la medalla de oro en las Olimpiadas del 68, llamado George Foreman. Yo vi la pelea de las Olimpiadas cuando ganó... ¿En México? Cuando ganó Foreman, y que inclusive sacó por primera vez el sistema de las banderitas. Sí. Las banderitas americanas. Efectivamente. Sí. Después ahí empezaron los boxeadores a sacarla cuando ganaban. Bueno, es que no les permitía el Comité Olímpico Internacional. Okay. Total, ganan el 68 la medalla de oro. Por primera vez un norteamericano ganaba la de oro en los pesos completos. Todos los que Muhammad Ali, Joe Frazier, Floyd Patterson ganaron la medalla de oro, pero en semicompleto. Pero ahí la ganó Foreman, se hizo profesional y le disputa el título a Joe Frazier en Jamaica. Era amplio favorito Joe Frazier y Joe Foreman le da una paliza brutal. Eran los 3 grandes de esas décadas, ¿no? Muhammad Ali, Joe Frazier y Foreman, George Foreman. Nos escribe Meme Serrano, otro radio escucha, gracias Meme Serrano por escribirnos. Gatti frente a Mickey Ward, de sus preferidas, dice. No, qué barbaridad. Dice Meme Serrano. No sé si tú recuerdas esos combates. Pelearon 3 ocasiones. La primera de ellas fue la pelea del año, pero unas peleas verdaderamente espectaculares. Arturo Gatti era originario de Canadá. ¿No era italiano Gatti? No. Era de origen italiano, pero él era canadiense y después se trasladó a vivir a Atlantic City. Lamentablemente perdió la vida en Brasil y los rumores dicen que su esposa fue la culpable. Así es. Se hizo una película, dile, la persona que nos habla... Meme Serrano. Bueno, dile a Meme Serrano que por favor... Seguramente nos está escuchando. Le encargo que vea una película que se llama El Luchador, con Wahlberg y Christian Bale. Ya la has recomendado varias veces. Varias veces. Habla sobre Mickey Ward, y ahí Christian Bale se gana un Oscar como mejor actor secundario. El Luchador. El Luchador. En YouTube, y a lo mejor está en Netflix también. Es muy probable. Una extraordinaria pelea, hablando de las grandes peleas. Entonces, Joe Frazier se enfrenta a Foreman. Foreman le quita el título. No se había enfrentado Frazier con un boxeador de golpeo tan potente como contundente.
Contundente, se vio malísimo. Lo envió a la lona 6 ocasiones, Chito. Le quita el título y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya siendo campeón, Foreman se enfrenta a Muhammad Ali. Más preparado Muhammad Ali, preparado en relación a más peleas, de 4 años sin pelear. No, ahora sí ya estaba muy lubricadito, ¿verdad? Y se van a pelear a Kinshasa, Zaire. Zaire es un país africano que hoy se llama República Democrática del Congo. Y fueron en la capital, que se llama Zaire, ahí se efectuó esta pelea. Ya se las comentamos, ¿recuerdas? Que la pelea fue a las 5 de la mañana. Claro. Pero para que pudiera transmitirse a un horario estelar en Estados Unidos, tuvo que llevarse a cabo en ese horario allá en África. Y ahí Muhammad Ali recuperó el campeonato cuando noquea a George Foreman. Entonces ahora ya es campeón mundial de Muhammad Ali. Y entonces se enfrenta por tercera ocasión con Joe Frazier en Filipinas. ¿Recuerdas esa pelea? La famosa... The Thriller en Manila. The Thriller en Manila. Sí, la emoción de Manila, sí, porque fue en Manila. Yo creo que fue la pelea más grande que tuvieron de las 3. Fue la manera, fue la mejor pelea de los ambos peleadores. Se pegaron. Se golpearon muchísimo. Muchísimo. Más Muhammad Ali que Frazier a Muhammad Ali. Así es. La cara de Frazier estaba desfigurada. Completamente inflamada por todos lados, sangrando de nariz y boca. Y luego llegan al 14º round. Bueno, ya Muhammad Ali ya no quería seguir peleando. Por eso para allá voy. Estaba hablando con su trainer Angelo Dundee. Y le dice, ya no quiero pelear, ya no puedo. Más que golpeado, estaba cansado, un calor tremendo. A 45 grados estaba la temperatura. Oye, y cuando antes de tirar la toalla, Angelo Dundee rindiéndose Muhammad Ali, la esquina contraria le hacen la seña que Frazier ya no iba a pelear. Se quedó sentado en el banquillo y ahí gana su tercer combate, Mario. Dice Meme Serrano que sí, que ya vio la película. Muy interesante, ¿no? Por supuesto. También Jorge Vela nos escribe y dice, en Kingston nace la famosa frase Down goes Frazier. Down, sí, porque ahí George Foreman lo envió a la lona en 6 ocasiones. Creo. Howard Cosell era ¿te acuerdas de Howard Cosell? Él era el narrador de esa pelea. Narraba box, narraba fútbol americano. Haber sido muy bueno. Era el cronista del momento en Estados Unidos. Efectivamente, sí, yo lo recuerdo muy bien. Entonces, ahí gana Foreman el campeonato, lo expone en The Rumble in the Jungle, así se llamaba esa pelea, el escándalo en la jungla. Y de ese combate, amigos, ya se los he comentado también, se hizo un documental extraordinario que fue premiado con un Oscar que se llama Cuando éramos reyes, When We Were Kings, Mario. Sí. Está en Netflix, también lo recomiendo que lo vean. Relacionado con esta pelea, una de las más importantes en la historia del boxeo. Repítelo, por favor. Escándalo en la jungla, más o menos es la traducción, pero en inglés es The Rumble, Rumble in the Jungle, en la jungla. The Rumble in the Jungle. Sí. Extraordinaria. Ganó un Oscar, un documental extraordinario, habla todo alrededor de este combate. Total, Muhammad Ali gana el título y es cuando se lo expone por tercera ocasión con Frazier. Frazier pierde, se queda sentado en el banquillo en el round 14. Quiero comentar algo. Cuando toca la campana para terminar un round, por ejemplo, terminó el round número 14. Entonces empieza, cuando ya termina, toca la campana y se va en el minuto de descanso. Ese minuto de descanso pertenece al round 14. Hasta que... sí, claro. Si toca la campana para empezar el 15º episodio, entonces... Y en el 15º episodio, después de que sonó la campana, dicen que ya no sigue, la pelea termina en el 15. Sí, porque ya la sonaron. Ya la sonaron, pero si está sentado como Joe Frazier en el banquillo, dicen que ya no sigue, la el 14. Terminó el 14. El 14. Para los apostadores. Realmente fue el 14. Oye, qué trascendente eso, ¿no? Sí. Yo me di unos entres tremendos con los que apostaban. Bueno, total, Frazier pierde con Foreman. Pierde también Frazier con Muhammad Ali en las Filipinas. Vuelve a enfrentarse a Foreman nuevamente. Pierde 2 ocasiones con Foreman. Lo vuelve a noquear, ahora en el 6º episodio. Se retira por un tiempo y regresa. En el 1981 hace una pelea donde termina en empate y se retira. Y la historia de siempre. En la pobreza. Tomamos otra hora, ¿no?
para seguir comentando, pero deberíamos. Pero la próxima semana la tomamos. Muy bien, muy bien. Entonces es la vida de Joe Frazier, ¿no? Uno de los 10 mejores campeones del mundo en los pesos completos, Chito.